Nuevamente, buenos días a todos. Yo soy el doctor Palma. Hoy hablaríamos, la intención es que nos dediquemos un poco a alumbramiento y a puerperio. En el alumbramiento podríamos decir que es aquel en el que, periodo del parto, en el que son eliminados del aparato genital y la placenta y los anexos ovulares. Esto se va a dar luego de la expulsión del feto hasta las 2 horas posteriores a la salida de la placenta. Eso vendríamos a tener la definición de alumbramiento. Ahora bien, va a haber, en este alumbramiento vamos a tener que, después de la salida del feto, el útero se va a disminuir su tamaño en base a contracciones. Entonces, ¿qué pasa? Se va a producir también una zona de desprendimiento y en la cual, ¿no es cierto?, va a dar origen al hematoma retroplacentario. Entonces, volvemos, el útero adapta el continente al contenido, una vez que se expulsó el feto. Ahora bien, las contracciones uterinas van a tener 3 funciones principales. Una, que va a ser la transfusión fisiológica de sangre al recién nacido. Acuérdense que acá habrán escuchado del clampeo del cordón umbilical, en donde no se hace inmediatamente para permitir esto que le estoy nombrando, que es la transfusión fisiológica de sangre al recién nacido. Va a ocurrir también en base a nuestras contracciones, va a favorecer al desprendimiento, va a favorecer al descenso y a la expulsión de la placenta, y también estas contracciones van a tener como función impedir la hemorragia de hemorragia uterina en el lugar de la inserción placentaria que tiene lugar allí. Que vamos a tener distintos tipos de desprendimiento. Uno, el más común, el que en el 80% de los casos se da, el de Godelock-Schulz, que ustedes van a observar que comienza el hematoma retroplacentario en la zona central de la inserción placentaria. La placenta se expulsa al exterior por su cara fetal y luego de la salida de la misma, o sea, de la placenta, vamos a observar la pérdida hemática, la pérdida sanguínea. Entonces, el Godelock-Schulz se da en el 80% de los casos. Acuérdense que el hematoma empieza a nivel central y se expulsa por la cara fetal. Allí lo ven en la imagen, ¿no es cierto?, como en la figura número 2 tiene las contracciones, se produce el hematoma central y se va a expulsar en la figura número 4 por la cara fetal. El otro tipo de desprendimiento es el de Duncan, donde se da en el 20% de los casos el desprendimiento, a diferencia del anterior, se va a iniciar por uno de los bordes de la placenta y se va a expulsar la placenta por la cara materna. Por la cara materna se va a expulsar y también, a diferencia del otro, va a haber una pérdida hemática desde el comienzo. Ya sabiendo estos tipos, bueno, acá ven la figura, ¿no es cierto? Miren cómo en base a las contracciones, la figura número 2, se produce el desprendimiento en forma lateral y que va a expulsarse en la número 4. Ustedes van a ver que se expulsa por la cara materna. Este era el desprendimiento de Godelock-Duncan. Ahora bien, ¿qué hace aquí nuestro médico en este caso? Y acá sí los invito a participar. ¿Por qué? Porque ustedes ven allí que el consejo es ser paciente
y esperar sin apuro la expulsión espontánea de la placenta y las membranas ovulares. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué uno se detiene acá y hace hincapié en esto? ¿Quién puede aportar algo? ¿Están ahí para participar? ¿Qué opinan? A ver si lo razonáramos nosotros. Profe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Que no escuché. Bien, acá tenemos nosotros que nos detenemos, ¿por qué? Porque es importante que el obstetra adopte una conducta y que se le pida que sea paciente. ¿Por qué? Para que esa paciencia le permita que expulse en forma completa la placenta y las membranas ovulares. ¿Qué pasa si este obstetra, ahí viene la pregunta, no fuera paciente, fuera vehemente, estuviera apurado? ¿Qué se imaginan que puede ocurrir? Y por ejemplo, si el obstetra intenta extraer la placenta por algún medio quirúrgico o por algún raspaje, un curetaje, puede producir lesiones en el útero. Está bien que lo diga, pero ojo que estamos mezclando algunas cosas. Por eso es mejor que nos equivoquemos ahora y no en el examen. Ahora está todo permitido, por eso los invito a que digan para que nos equivoquemos ahora y aprendamos. ¿Qué pasa? Estamos hablando de curetaje. No, ojo, no empleen ese término. ¿Por qué? Porque acá estamos, ¿no es cierto? Capaz que él se refiere a otra cosa. Acá estamos tratando de ver qué complicaciones puede haber si el obstetra no toma su tiempo y no es paciente. Puede provocar una hemorragia. Tampoco le da tiempo al útero de... Provoca una infección. Bien, escuché justo todo mezclado, pero tenemos lo siguiente. Espera. O sea, tampoco le da tiempo al útero como para contraerse y evitar una hemorragia o que salga la placenta completa. Bien, ahí va queriendo el tema, en dos palabras claves: placenta completa y hemorragia. El tema es... Sí. Nos dijeron que teníamos que contar, cuando nos explicaron la parte de embriología, los cotiledones que tenía la placenta. Por y eso... si saltaban, teníamos que esperar para que no se infectara. Por eso ahí va el tema de la placenta completa. ¿Qué pasa? Ustedes tienen, bueno, recién inicia el plan, pero van a ver aquí los que estén en la sala de partos, que luego del alumbramiento el obstetra revisa, examina la torta placentaria y trata de objetivar que esté todos los cotiledones. Pero volviendo un poco a las palabras clave que ustedes dijeron, era placenta completa y hemorragia. Esas dos palabras son claves, ¿por qué? Porque si el obstetra no respetara los tiempos que tiene que respetar, se va a producir un alumbramiento incompleto, con lo que eso va a llevar a que también no estén completamente todos los cotiledones afuera, con lo que va a llevar también a que si quedaron restos placentarios post-alumbramiento, en definitiva, los puede llevar también a una hemorragia y también, en definitiva, a lo largo de este proceso, la historia natural puede llegar a terminar en una infección, como también alguien dijo. ¿Entienden? ¿Se entendió las complicaciones que puede haber? Sí, profe. Perfecto. Bien, ya de todas maneras, ven, miren, el apresuramiento de nuestro obstetra es el responsable de las complicaciones. O sea que nos va a llevar a que choquemos, y ese choque son las complicaciones que recién nombramos. Ahora bien, la expulsión de la placenta se va a producir. ¿Por qué
tema, por pujos, por el mismo peso de la placenta y por este famoso hematoma que se había provocado, el hematoma retroplacentario. ¿Qué es lo que también interviene? Que estas contracciones uterinas que ustedes tienen en el útero, como habíamos dicho, no se olviden que en la vasculatura uterina, a través del miometrio se entrecruzan todos los vasos sanguíneos y al contraerse formarían las famosas ligaduras vivientes de Pinar. ¿Para qué? Para evitar hemorragias. Entonces, ustedes van a tener que si el útero, no hablo de alumbramiento incompleto, sino hablo que el útero no se contrae bien, también puede dar origen a hemorragia. ¿Está claro eso, no? Bien. También se van a formar coágulos. ¿Para qué? Para favorecer la formación de trombos y estos coágulos intramusculares favorecer el control de esta hemorragia posparto. Vamos a tener distintos signos de desprendimiento placentario. Acá, pobre de ustedes, pero viene muchos nombres propios porque cada uno lo bautizó. Por ejemplo, el signo de Schroeder. Ustedes van a ver que por las contracciones uterinas el útero se adapta a la placenta, el contenido se adapta al continente. Y a medida que se va desprendiendo, el útero se torna más globuloso y asciende por encima del ombligo, lateralizándose levemente hacia el flanco derecho. Ahí lo ven ustedes en esa imagen, vieja la imagen, pero muy didáctica, donde ustedes ven que el útero se adapta al contenido, que en este caso es la placenta, se está formando el hematoma, pero también asciende ligeramente. Este sería el signo de Schroeder. Otro signo de desprendimiento placentario es el signo de Kussner, que el operador va a ejercer una presión manual sobre el cuerpo uterino, tratando de elevarlo en sentido cefálico al útero, ¿no es cierto? Y verá si el cordón umbilical asciende. Si la placenta no se ha desprendido y no ha descendido, va a ser Kussner negativo. Mientras que si el cordón permanece inmóvil, o sea, ustedes van a ver, acuérdense que cuando clampean, colocan una pinza de Kocher. Entonces, si el cordón permanece inmóvil, nos indica que la placenta ha descendido. Miren cómo hace allí las maniobras. Entonces, el operador eleva a nivel del fondo uterino en sentido cefálico y si el cordón umbilical asciende, vamos a tener Kussner negativo, y si la placenta se ha desprendido y ha descendido, elevarlo, pero no se moviliza como en la figura B, van a tener signo de Kussner positivo. Les vuelvo a repetir un poco de lío con los nombres propios, pero bueno, el más conocido o más fácil, o lo que tal vez pueda hacer la gran mayoría de los obstetras, es el signo de Fabry o del pescador, que también ustedes, acuérdense, con la mano en el cordón umbilical van a realizar movimientos al mismo y la mano abdominal va o no a recibir las trepidaciones o movimientos. Ustedes ven como en la figura A, el obstetra realiza movimientos al cordón umbilical y supuestamente los percibe con su mano abdominal en el fondo del útero, percibe esos movimientos, señal que todavía no se ha desprendido ni descendido la placenta. En la figura B, ustedes ven cómo el obstetra imprime movimientos al cordón umbilical y la mano abdominal no lo percibe, por lo tanto podríamos decir que esta maniobra, este signo del pescador es positivo y por lo tanto hay desprendimiento y descenso de la placenta. Otro de los signos de desprendimiento placentario puede ser el signo de Halfel, donde la pinza que clampea el cordón umbilical a nivel vulvar se va a desplazar descendiéndose
y se dice que el desprendimiento es completo cuando la pinza ha descendido por lo menos 10 centímetros. Ustedes ven cómo el clampeo se produce a nivel vulvar y en la última figura del margen derecho, cómo se objetiva que ha descendido por lo menos 10 centímetros, entonces se considera que ya la placenta está desprendida y descendida. Ahora bien, otro signo que es parecido al del pescador, al primero, es el de Strassmann, pero es inverso, donde ustedes van a ver que van a realizar movimientos en el fondo uterino. En el anterior la realizaban en el cordón umbilical. Ahora vamos a hacer movimientos en el fondo uterino y lo van a percibir o no en el cordón umbilical. Entonces ustedes lo tienen allí, que los movimientos que realizan en el fondo uterino, si el signo fuera negativo, donde no hay desprendimiento, donde no hay descenso, van a percibir los movimientos en la mano que sostiene el cordón umbilical. Y a la inversa, si ya estuviera ya desprendida y descendida. Tipos de alumbramiento van a tener en realidad 3. Acuérdense que el tipo de alumbramiento, los mecanismos eran el de Bodelock-Schulz y el de Duncan, ¿no es cierto? Ahora, tipos de alumbramiento podemos tener el espontáneo, que es el que nosotros estábamos haciendo hincapié en que el obstetra sea paciente. Ahora bien, si fuera asistido, que no es en la gran mayoría de los casos, porque se espera siempre el espontáneo, si fuera asistido lo podemos hacer a través de 3 vías: conocitóxicos, traccionar el cordón suavemente y la maniobra de Credé. Y por último, el alumbramiento manual. Ahora, otra vez acá nos detenemos. ¿Por qué? Porque en cierta manera, ¿qué puede suceder si el obstetra tracciona del cordón? Recién estábamos hablando que sea paciente, por eso les digo esto, en realidad se los tengo que dar, pero no se debería hacer. ¿Qué pasa si el obstetra tracciona del cordón? ¿Qué puede suceder como complicación? No hace falta ver. Un desgarro del cordón. Exactamente. Antes que la hemorragia, como primera, por eso le iba a decir, no hace falta que hayan visto un parto, pero esto es cuestión de imaginación. Si yo tracciono del cordón, podemos tener que la mala suerte que más que desgarrarse el cordón, se va a seccionar el cordón. Por lo tanto, voy a tener una complicación que va a ser que la placenta va a estar dentro del útero y me va a llevar a qué si se secciona el cordón. La respuesta está en la diapo. A realizar la extracción manual de la placenta, ¿puede ser? Claro, claro. O sea que acá viene que si yo se me complica, tracciono el cordón, se me complica y se secciona el cordón, voy a estar obligado a una extracción manual de la placenta. Acá viene, por lo tanto, la extracción manual de la placenta, ya está dada la respuesta en qué caso lo van a hacer. Y ahora, otra pregunta también en relación a la extracción manual de la placenta. La extracción manual de la placenta, ¿en qué otro caso se imaginan ustedes, aparte de la sección del cordón, se podría llegar a realizar? ¿Cuándo el obstetra estaría obligado a hacer una extracción manual de la placenta, sacando este caso de la sección del cordón, ¿no? ¿Podría ser, profe, cuando hayan pasado más de 2 horas y todavía no se ha completado? Vos sabés que se me entrecortó. Cuando han pasado más de, ibas a decir algo de tiempo, no sé. Dijiste que 2 horas era el tiempo que normalmente se da el alumbramiento, ¿verdad?
Exacto, pero no, está bien que lo relaciones con eso, pero no va por ahí. Acá está, se los digo yo, el obstetra estaría obligado a hacer una extracción manual de placenta. Bueno, ya lo van a ver en que se puede producir algo que se llama encastillamiento, una serie de cosas que son, y ya lo van a ver en patología más del puerperio, pero del alumbramiento, y uno de los principales, presten atención a esto, uno de los principales motivos de realizar el alumbramiento manual es cuando también el obstetra esté en presencia de una hemorragia masiva postparto, y que no pueda esperar los famosos 30 minutos para el alumbramiento. ¿Estamos? Ustedes saben que para que se produzca el alumbramiento, estamos en condiciones de ser pacientes, de esperar, como habíamos hecho hincapié, pero tiene un límite. Ese límite de esperar el alumbramiento espontáneo es de 30 minutos. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, profe, gracias. Entonces, acá viene el tema, que pasado los 30 minutos, si la paciente no hizo el alumbramiento espontáneo, estoy en condiciones de hacer un alumbramiento manual. ¿Cuándo también voy a hacer un alumbramiento manual? Cuando esa paciente entre en una hemorragia postparto, no voy a esperar 30 minutos. Si hay una hemorragia muy, muy importante postparto, no voy a esperar 30 minutos porque se va a chocar y se va a morir. Entonces ahí el obstetra estaría obligado a hacer un alumbramiento manual sin esperar los famosos 30 minutos. ¿Está claro? Eso ténganlo bien en cuenta, bien diferenciado. ¿Eh? Bueno. La maniobra de Credé. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Sí, entonces lo de las 2 horas sería para que se produzca completo, o sea, 30 minutos para que empiece, pero las 2 horas serían para que se produzca de manera completa el alumbramiento. No, es el periodo llamado del alumbramiento, pero el alumbramiento se tiene que producir antes de la media hora. ¿Entienden? El alumbramiento es la definición era la primera diapo. La primera diapo, ¿se acuerdan? Si no, volvemos a la primera. Vamos a volver a la primera rápido. Es el periodo del parto, acuérdense que es un periodo del parto en el que son eliminados del aparato genital la placenta y los anexos ovulares. Se inicia luego de la expulsión fetal hasta las 2 horas posteriores a la salida placentaria. Salida placentaria. Ese es el periodo del alumbramiento. Pero el alumbramiento, en cierta manera, se espera 30 minutos. ¿Por qué? Porque eso es lo que se espera, los 30 minutos, pero vos vas a hacer un alumbramiento manual en el caso de que tengas una sección del cordón, en el caso de que tengas una hemorragia muy, pero muy importante postparto. Estamos hablando dentro de los primeros 10 minutos, 15, por ejemplo. Entonces, por ese motivo, el obstetra hará un alumbramiento manual, porque si no, el paciente se va a chocar. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Ahora bien, otro de los secretos también es que en este alumbramiento espontáneo, el obstetra haga, todo tiene nombre propio, acá es el problema. Haga la famosa maniobra de Dublín, que ustedes lo van a ver cuando estén en la sala de parto, que es una vez que asoma la torta placentaria, consiste en rotarla, girándola sobre su propio eje a la placenta en sentido horario o antihorario, pero la torsión está continua, girándola
debe ser lenta. ¿Por qué debe ser lenta? Porque que a veces les cuesta a los obstetras y nosotros tenemos que hacer hincapié en los residentes para que lo hagan lento, porque si lo hacen rápido a ese giro, ¿no es cierto?, se les va a cortar las membranas ovulares y va a ser el alumbramiento incompleto. Ese es el problema. La maniobra de Frame consiste en elevar el segmento uterino manualmente. Ustedes lo ven cómo lo hace el obstetra, el operador en la figura, y también se deja caer suavemente la torta placentaria y de esa forma se produce el alumbramiento. Esa es la maniobra de Frame. Ahora, si ustedes me preguntan, la que se hace en el 99,99% de los casos es la maniobra de Dublín, que consiste en girar la placenta sobre su eje. Las cistidas habíamos dicho que utilizábamos ocitóxicos para favorecer la contracción uterina y se realiza con fármacos endovenosos cuando se está encajando el hombro. Y ustedes ven que se produce el desprendimiento del polo cefálico general y se encaja a posteriori el hombro. Ahí se produce, se administra en forma endovenosa ocitóxicos. Habíamos dicho que la tracción del cordón, si bien está aquí descrito, pero, ojo, no se aconseja. ¿Por qué? Porque se puede producir la sección del cordón o también la inversión uterina. ¿Por qué? Porque la placenta, imagínense esto ustedes. La placenta tendría que ir, vamos a volver acá, miren. Acá. Concéntrense en la figura 4. Concéntrense en la figura 4. ¿La ven? Sí, sí. Bien. Imaginen, ustedes en la figura 4 ahí tienen el útero y tienen la placenta. Bien. Que sale por su cara materna. Imaginen esto que está saliendo, la placenta, imaginen que ese en realidad es el útero. Acá los invito a tener imaginación. ¿En qué sentido? Imaginen que si ustedes no se produjo todavía el desprendimiento, por lo tanto está la placenta adherida al útero, ustedes van a traccionar. Y si traccionan, van a invertir, como está saliendo ahí lo que es la torta placentaria, imagínense que es el útero, va a salir el útero, van a quedarse con el endometrio afuera, sale por vagina. ¿Me han entendido cómo lo que yo les trato de transmitir? Sí, profesor. Bien, entonces, ese es el gran peligro. O sea, sería que si la... Sí, te escucho. Que si la tracción es muy fuerte, tenemos el riesgo de traer endometrio. ¿Así sería? Claro, pero vas a traer, no solamente, vas a traer todo el útero. El útero tiene forma de pera, ¿no es cierto? Imagínate que esa pera va a salir va a invaginarse y va a salir como sale la torta esa placentaria, va a salir el endometrio, va a quedar al revés. A ver, vos te pones un pantalón, el pantalón... ¿Cómo? Como cuando das vuelta a una manga. Exactamente, o sea, te pones el pullover al revés, más o menos, va a quedar el útero con su forma de pera, pero exactamente al revés. Entonces, no es que va a salir todo el útero exactamente al revés. Y eso se transforma en una urgencia obstétrica que la paciente puede tener severísimas complicaciones. Bueno, eso es si ustedes traccionan excesivamente del cordón uterino. No solamente se va a seccionar, sino que puede ser la inversión uterina, por eso no es aconsejable.
Y la maniobra de Credé se comprime el útero en dirección de la vagina, colocando, miren cómo se hace, es como si fuera una expresión del útero, como si lo exprimieran del fondo para favorecer y el desprendimiento y el descenso placentario. Pero, les vuelvo a repetir, en esto volvemos a la primera diapo, donde el paciente, no la primera, sino donde está el obstetra con una actitud de onda de maestro de chino, que estaba sentado esperando. Ahí es la mejor consejo que uno le puede dar. Y una vez que se producen los signos de desprendimiento, van a emplear las distintas maniobras que ustedes han visto hasta acá. Acá volvemos a repetir un poco lo mismo, que la manual solamente se va a realizar en aquellos casos donde la paciente esté con una hemorragia severa o si han transcurrido 30 minutos del parto, si no se ha producido el alumbramiento espontáneo. Quien haya entrado un poco en una cesárea, van a ver que es algo parecido, donde la maniobra, en este caso, el obstetra introduce la mano en vagina, sostiene con su otra mano el fondo uterino y trata de buscar un plano de desprender lo que sería la unión de la placenta con el útero. Por supuesto que estas maniobras se deben realizar con anestesia porque son muy molestas y dolorosas para la paciente. Bien. Tener en cuenta en el posalumbramiento lo siguiente, que sería de ver los signos vitales de nuestra paciente. Habíamos hablado también del examen completo de esa placenta, los cotiledones, la indemnidad de las membranas ovulares, comprobar la contractilidad del útero, que habíamos dicho que estas famosas ligaduras vivientes con el globo de seguridad de Pinar. Vamos a revisar el canal del parto porque puede haber laceraciones, puede haber desgarros y si hubieran hecho ustedes la famosa episiotomía, llevarán a cabo la episiorrafia para el control. ¿Alguna duda? A veces me funciona así. Bien, ahí estamos, bien. Tuvimos que ir al help, gracias. Bueno, les confieso que prefiero hacer cualquier parto complicado y no la computadora. Bueno, vamos con el puerperio. Acá también, acuérdense que habíamos dicho que el alumbramiento era hasta 2 horas post. Acá es el que le sigue al parto y comienza 2 horas después del posalumbramiento. Acá sí es el puerperio, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el objetivo de todo esto? Que el organismo materno va a regresar, tratar de regresar a todas aquellas modificaciones que ustedes habrán visto o van a ver, anatomofisiológicas que ocurrieron en la mujer preparándose para el embarazo, parto y lactancia. Acá es la regresión de todas las mismas, para volver a ser aquella mujer previa al embarazo. La importancia, ¿qué radica la importancia en todo esto? En que aquí se inicia el periodo donde la paciente va a adaptarse a esta nueva instancia que es la maternidad y también se va a establecer la lactancia. Si lo tuviéramos que clasificar, acá nosotros hablamos del puerperio inmediato, hablamos que ocurre dentro de las primeras 24 horas, tenemos el puerperio mediato o propiamente dicho, es aquel que va desde las 24 horas hasta los 7 días, el puerperio alejado, aquel que va desde el 7º día hasta los 45, y por último el tardío, aquel que va desde los 45 días en adelante hasta los 6 meses aproximadamente. Desde el punto de vista aquí, ojo que habla de evaluar en el puerperio, se refiere a lo estrictamente
por decirlo, obstétrico, donde vamos a valorar lo que sería la involución puerperal local, la general, y también vamos a ver la lactancia. Dentro de lo local, ¿qué podemos tener? Vamos a centrarnos en el útero. Volvemos a hacer hincapié que este útero sufría contracciones para evitar la hemorragia. También va a sufrir contracciones para volver a su tamaño original, donde va a haber una regresión de la hiperplasia e hipertrofia que sufrieron las células miometriales. Va a haber una regresión. También va a haber en esta involución uterina que va a dar origen a, ¿no es cierto?, a lo que sería el endometrio futuro, ¿no es cierto?, donde ustedes van a tener que, se van a distinguir dos capas. Una superficial que se va a necrosar y va a dar origen a los loquios, los famosos loquios, y va a haber una capa profunda que va a contener a las glándulas endometriales y en un futuro va a dar origen al endometrio. Bien, ¿qué más? Vamos a tener en cuenta que los famosos entuertos, que son esas contracciones uterinas que percibe nuestra paciente, vamos a tener que dentro de las 24 horas postparto aumenta el volumen. Acuérdense que el útero tenía cierto ascenso, pero acá también va a recuperar, al recuperarse el tono del piso de la pelvis, también vamos a objetivar que el útero postparto va a estar aproximadamente a nivel de ombligo, o un poquito encima del nivel del ombligo. Va a descender la involución uterina, va a descender aproximadamente 1,5 a 2 centímetros por día. De esta forma, al 10º día, puede llegar a estar intrapélvico. Y si nosotros observáramos que hay una subinvolución uterina, no estaría siguiendo nuestra paciente este proceso de involución uterina. Nosotros vamos a pensar, podemos sospechar, ¿qué cosa? Algún proceso infeccioso puede estar dando esta subinvolución uterina, si me pregunta. Puede haber que el alumbramiento haya sido incompleto, por lo tanto hay retención de restos ovulares y eso hace que no haya una buena involución uterina. Signo de pregunta también. O sea que si ustedes, ante la sospecha y verificación de una subinvolución uterina, cuando ahí está entre paréntesis blando y doloroso, es que cuando a veces está el útero subinvolucionado, puede estar blando y doloroso. Distinto es cuando tiene una buena evolución, está contraído. Cuando nos referimos a un proceso infeccioso a nivel uterino, ¿alguien sabe en qué pensamos? En Clostridium, en anaeróbicos. Ojo, está bien, pero no me refería a agente etiológico, o sea, agente etiológico, sino qué entidad nosológica da, que le pongamos nombre y apellido a esa infección. Y piensen. Proceso infeccioso en el útero. Una endometritis. Claro, una endometritis. Eso uno se refiere, porque lo que vos me acabas de decir el otro compañero es los distintos agentes etiológicos, ¿no? Yo solamente quería el nombre y apellido de la infección, en este caso, endometritis. Que también, ojo, que está relacionado con la retención de restos ovulares, porque la retención, como habíamos dicho antes, si la retención de restos ovulares por un alumbramiento incompleto se da,
Y bueno, esa retención de restos ovulares no solamente que me puede dar origen a una hemorragia, sino que también puede darme origen a una endometritis. ¿Por qué? Porque esos restos placentarios se van a infectar. Bien, aquí ven de una forma bien grosera y esquemática cómo iría descendiendo el útero en el puerperio hasta hacerse prácticamente intrapélvico al cabo del 10º día. El útero que había en el embarazo había aumentado su tamaño hasta aproximadamente pesar 1 kilo, a los 30 días del mismo, ustedes ven cómo va involucionando en cuanto al peso, a los 30 días aproximadamente puede llegar a pesar 100 gramos. A nivel del cuello uterino se produce, se va el edema que tanto la caracteriza a la paciente, el orificio cervical interno al tercer, cuarto día aproximadamente puede llegar a ser de un pulpejo del dedo. El orificio cervical interno se cierra al 10º día y a veces, acuérdense si la paciente era nulípara, el orificio cervical externo ya no es más puntiforme y puede quedar como una hendidura lineal. Eso a nivel del cuello uterino. Los loquios, que habíamos algo hablado. Los loquios es la pérdida genital que está formado por la sangre, los fragmentos de la caduca, células de descamación del tracto genital inferior y las mismas secreciones de aquí, del útero. Son en las primeras 48 horas sanguíneos, eso es muy importante que lo sepan. Dentro de los tercero al quinto día van a ser cero sanguíneos y luego del sexto día, a partir del sexto día, van a ser serosos. Es importante que si nosotros, imagínense ustedes, los relacionáramos a los loquios con un proceso infeccioso, van a cambiar y no van a ser sanguíneos o cero sanguíneos. ¿Cómo serían los loquios? Purulentos. Exacto, purulentos, malolientes, a veces achocolatado, bueno, ¿cierto? Si pudiéramos describirlo de esa forma. Entonces, ustedes ven cómo van relacionando y razonando con distintas entidades. Bien. A nivel de la vagina, vulva, vagina y perineo, se va también, como habíamos dicho, se va recuperando la capacidad, el tonismo y las dimensiones, disminuye la vascularización y el edema, desaparece esa famosa coloración azulada propia de las gravídicas, de las mujeres gravídicas, y el tema de varices, si es que existían, también tienden a desaparecer. Y si existían laceraciones o desgarros, se van recuperando al cabo de 15 días. Es importante que sepan que en las primeras 48 horas las mamas se ingurgitan, aumentan de volumen, se tornan de un color azulado por la vascularización y hay una fuerte pigmentación de la areola. También aparece el calostro, que es muy rico en inmunoglobulinas y es fundamental para el recién nacido. Ustedes van a ver también que en la lactancia se estimulan las terminaciones nerviosas que existen en el área del pezón, donde este estímulo llega por vía eferente, ya sea en la hipófisis, para estimular la secreción. Si va a la hipófisis anterior, ¿no es cierto?, va a secretar prolactina con la consiguiente producción de leche, y si fuera en la hipófisis posterior, va a estar a estimular la secreción de oxitocina para la eyección de leche. Eso lo vamos a ver en esta diapo, como ustedes ven que el estímulo, ¿no es cierto?, por las vías nerviosas aferentes,
estimula hipotálamo, hipófisis anterior, se produce la prolactina para la producción de leche. En la otra, vemos cómo el estímulo del pezón va por vía aferente, hipotálamo, hipófisis posterior, oxitocina, y en la eyección de la leche interviene. Si nosotros habláramos a nivel general, porque eso era, acuérdense, propiamente casi lo obstétrico, ahora a nivel general, también ustedes van a ver cambios, los cambios que aparecen en la piel. A veces uno de los más característicos es a nivel de la facie, de la cara, las famosas alas de mariposa, que a veces pobres pacientes pueden desaparecer, pero a veces no. Pero en teoría la hiperpigmentación de la piel comenzaría a desaparecer. Hablamos de la subida de la leche que puede darse dentro de las primeras 24 horas, ¿no es cierto? Pero también que puede ocasionar un pico de hasta 38. Ustedes, ojo, no van a pensar, tiene la paciente 39, 40 grados, no, es culpa de la subida de la leche, esto puede ser por la bajada de la leche. No, a ver, es en general una febrícula 37,6 o hasta 38 grados de temperatura, pero no dura más de 24 horas, porque si no, nos vamos a estar comiendo algún proceso infeccioso creyendo que es la bajada de la leche. También aumenta la resistencia periférica por el cierre del lecho placentario, disminuye el volumen sanguíneo, aumenta la masa eritrocítica, todo eso a nivel general. Disminuyen los niveles de estrógeno y progesterona. La primera semana puede persistir cierta atonía intestinal. Acuérdense que la progesterona es un relajante de la musculatura. Aumenta también el volumen residual respiratorio, pero obvio ya no tenemos el feto, la placenta, el líquido amniótico, ¿no es cierto? Entonces aumenta el volumen residual respiratorio, y también se produce una pérdida de peso casualmente por esto mismo, porque no está el feto, la placenta, ni el líquido amniótico y el volumen sanguíneo. Si uno tuviera que hacer como un pequeño resumen, valorar siempre el todo de la paciente. Nuestra paciente no es solamente un útero, loquios, ¿no es cierto?, mamas, sino un todo. Ver los signos vitales, acá sí hacemos hincapié de nuevo en la evolución uterina, ver en los loquios, ver la episiotomía o la herida quirúrgica en el caso que fuera una cesárea, objetivar las mamas, también habíamos hablado del aparato digestivo y urinario, y acá les pregunto, ¿por qué es importante el grupo sanguíneo materno-fetal? ¿Qué opinan? Porque puede haber una incompatibilidad materno-fetal que nos produzca hemólisis en el recién nacido. Exactamente, exactamente. O sea que nosotros, a esta puérpera, es importante valorar el grupo sanguíneo materno. Principalmente, ustedes van a tener, lo que dice acá el compañero, ese tipo de situación cuando la mama sea, supongamos, cero negativa. Ahí vamos a valorar el grupo sanguíneo fetal, y en base a eso, después, en base a ese resultado, es que la madre recibirá o no la gamma globulina, para prevenir futuras complicaciones en relación a la enfermedad hemolítica, que ya lo verán más adelante. Eso es todo. ¿Ustedes alguna duda, pregunta que quieran realizar?